Buenas tardes, saludamos a quienes nos acompañan hoy acá en la sala de lectores de la Biblioteca Joaquín García Monge y desde el Facebook Live de la Editorial Universidad Nacional para la presentación del libro Bailando con el enemigo, el cerco neoliberal en tiempos de pandemia, del académico Álvaro Vega Sánchez. A continuación, la doctora Liliana Araya Ramírez, presidenta del Consejo Editorial, ofrecerá unas palabras de bienvenida. Liliana, adelante. Gracias, Marianela. Buenas tardes, de parte de la EUNA reciban un sincero saludo en esta tarde de agosto. Bienvenidos el doctor Álvaro Vega, autor, Arnoldo Mora, autor de la EUNA, el presentador, y Álvaro Salas, presentador. Para la EUNA es un honor presentar la obra Bailando con el enemigo, el cerco neoliberal en tiempo de pandemia. Indicarles que la editorial de la Universidad Nacional fue fundada en 1976 y en la figura del Consejo Editorial se otorga sello editorial a todas las publicaciones, entre estas sus libros. El sello EUNA es una marca registrada en la Universidad Nacional que preserva y protege los derechos de la propiedad intelectual. La política editorial de nuestro sello está centrada en la calidad, la pertinencia científica y académica, así como la relevancia social de las obras. También hace hincapié en la mejor proyección del quehacer universitario, la ciencia y la cultura costarricense. A continuación les voy a leer la contraportada del libro, que nos indica un acontecimiento tan inesperado como trágico ha sacudido estos últimos años: la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19. No basta con el conocimiento científico y la nobleza del corazón de quienes lo aplican al servicio de la salud, valorado como un bien supremo de la vida humana. Es igualmente necesario que, desde el punto de vista de la institucionalidad política, haya un orden justo y equitativo que haga de los bienes logrados por el talento humano un bien de todos, sin criterios políticos o discriminaciones de ninguna especie, y lejos de todo cálculo financiero, haciendo del preciado don de la salud una mercancía que se rige por la brutal ley de oferta y demanda. Desde el punto de vista, más bien desde este punto de vista, se deben mirar con ojo crítico las políticas, no solo de los gobiernos de turno, sino y con menor acuciosidad e intensidad la actitud asumida por los poderes fácticos, dada por la influencia en la opinión pública y en los sectores que deben tomar decisiones que afectan la sociedad como un todo. Es por eso que el análisis lúcido y bien documentado de lo que pasa día a día y su repercusión en todos los sectores de la sociedad es una tarea impostergable. Esta es la presentación del libro en las palabras de Arnoldo Mora Rodríguez. Expresarles que esta obra se encuentra en nuestra librería acá en la Universidad Nacional. Después Marianela les va a indicar otros puntos de venta en su formato impreso, también en su formato digital, y la próxima semana tenemos en México la Feria Internacional del Libro Universitario. Ya este libro está en México, es una de nuestras novedades. Pero también la próxima semana, el jueves, viernes, sábado y domingo 1 de septiembre, tenemos el Festín Libro, que es la primera parada del Festival Nacional de la Lectura, y va a estar en esta feria. O sea, la próxima semana estará en 2 ferias, en México y en Costa Rica. La de Costa Rica es en el Estadio Nacional, con una entrada completamente gratuita. Invitamos a las personas que están acá y los que nos siguen en redes sociales para que nos acompañen en las ferias y aprovechen la oportunidad de comprar esta obra. En feria siempre tiene un 30% de descuento. De parte de la EUNA y de la presidencia les invitamos a leer
esta valiosa obra a cargo de don Álvaro Beca. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, doña Iliana. Para presentar el libro nos acompañan hoy dos destacados invitados a quienes agradecemos su colaboración en este evento y a quienes me voy a permitir introducir con una pequeña reseña biográfica. El doctor Álvaro Salas, médico cirujano, graduado en la Universidad de Costa Rica, casado, padre de 2 hijos, especialista en administración y planificación de servicios de salud de la Universidad de Leeds del Reino Unido, ganador de la beca Oscar Arias para la Paz para estudiar en la Escuela Kennedy de Gobierno y Administración Pública de la Universidad de Harvard, Estados Unidos de América, director de clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, director del Hospital Calderón Guardia y de la Dirección de Servicios de Salud de la Gerencia Médica de la Caja, promotor de la reforma del sector salud de los años 90, de la Organización de los Servicios de Salud por Áreas de Salud y de los CEBAIS, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social del periodo 94-98, en el que se implementó la reforma social de salud, la reforma sectorial de salud y desarrollo de los primeros equipos básicos de salud, fundador del programa Ciudadano de Oro para la protección de las personas mayores para descuentos en el transporte y en el comercio, consultor en organización y reforma de los servicios de salud de la Organización Panamericana de la Salud, del Banco Mundial y de los Ministerios de Salud e instituciones de la Seguridad Social en varios países latinoamericanos. Fue profesor de gerencia de servicios de la salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, director del CENDEIS y de la Dirección de Información en Servicios de Salud de la Caja, autor de varios libros publicados y director de la Junta Directiva de la Caja del 2020 al 2022. Actualmente es pensionado de la Caja Costarricense del Seguro Social. Don Álvaro, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los valientes que están aquí acompañándonos en esta tarde. Bueno, agradecerle a Álvaro la invitación a comentar, a presentar el libro. Yo tengo que hacer una aclaración obligada porque yo no me dedico a temas literarios, ¿verdad? No esperen de mí una participación basada en mis amplios conocimientos literarios. Pero lo que sí tengo es que soy un gran lector, eso sí. Y quiero decirles que este libro me encantó, aprendí muchísimo, es de una gran calidad, está estructurado de una manera que realmente eleva el conocimiento y induce la discusión y el análisis de un fenómeno mundial como el que vivimos con la pandemia, ¿verdad? Me parece que la editorial hizo muy bien en publicar este libro, porque me parece que es de lectura obligada en cursos de ciencias políticas, en sociología, ¿verdad? En salud pública, donde realmente puede darse una discusión mayor alrededor de estos temas. De manera que muy agradecido por la invitación. Como ustedes ven, yo me dedico más a la salud pública y a la organización de los servicios de salud. Y por supuesto que fueron blanco de toda la crisis, ¿verdad? Que vivimos, que ya pareciera que uno se le olvidó, ¿verdad? Pero no hace ni 2, 3 años que estábamos encerrados todos en la casa y no salía nadie a la calle, ¿verdad? Y eso de no salir nunca a la calle nos generó una reacción que es la que quiero compartir con ustedes hoy. Dicen que la pareja se conoce en el divorcio, los hermanos en la herencia, los hijos en la vejez y a los amigos en las desgracias. Yo le agregaría para este evento y a la humanidad en las pandemias. La salud está determinada socialmente. Eso tenemos que tenerlo perfectamente claro. Y trataré de demostrarlo. Porque la salud es fundamentalmente educación. O sea, cualquier país que pretenda tener un extraordinario sistema nacional de salud, lo primero que tiene es un sistema nacional de educación maravilloso
que le permitirá a la gente aprovechar del conocimiento, del desarrollo de las ideas, de la tecnología, de los servicios de salud, de toda la maravilla que hay en desarrollo alrededor del tema del cuidado de la salud y de la atención de la enfermedad. Hacemos esa diferencia de fondo porque son exactamente complementarias, pero no son la misma cosa. De manera que salud es educación. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo se entendería, verdad, esta determinación tan importante social de la salud? Bueno, salud es vivienda. Nadie podría entender salud viviendo debajo de 4 latas de zinc y unas paredes de cartón. Salud es empleo, empleo pleno. Salud es buenos salarios, salarios decentes. Salud es buenos servicios de atención de la enfermedad y protección de la salud. Salud es nutrición, una adecuada nutrición balanceada. Salud es hacer ejercicios. Salud es poner a caminar a todas las personas mayores 15 minutos en la cuadra de su casa, ¿verdad? Al sol en las mañanas. Eso es salud. Desde Nicoya nos recuerdan que la salud es también tener objetivos en la vida, metas, una razón para vivir. Salud es vivir en familia, tener amigos. Salud es una espiritualidad también. Salud es preocuparse por la situación de los vecinos, los que están a los lados de la casa. Pasan tantas cosas alrededor de las casas donde vivimos que ignoramos, y más el costarricense que es tan encerrado entre su casa, que me parece que es un tema que hay que retomar. Salud es acabar con la pobreza. Nosotros compartimos un amigo chileno, Raúl Torres. Don Raúl Torres fue profesor de la Universidad de Costa Rica y muy amigo, muy querido. Raúl, en sus últimas horas de vida, le pregunté que si necesitaba algo, que si quería que le trajera algo, y él con los ojos cerrados me dijo que se acabe la pobreza. Eso es todo lo que quiero. La pandemia vino a ubicar las cosas en su real dimensión. Hasta que llegó la pandemia, no se desnudó una realidad nacional pavorosa, donde yo mismo, tan metido en los temas sociales y trabajando siempre en los temas sociales, desconocía, porque en el fondo esperaba que no fuera cierto. Sí, en el fondo, después de tantísimos años de trabajar en el campo, con la gente, esperaba que las cosas fueran mejorando y que hubieran mejorado. Cuando hablábamos de los CEBAIS era eso, ¿verdad? Era un componente más del bienestar de grandes contingentes de población. Sin embargo, la pandemia vino a dejarnos en muy mal predicado, en una situación muy triste. Cuando estábamos encerrados, me comuniqué con un grupo de amigos extraordinarios que todos ustedes conocen. Y les dije, hagamos algo, no puede ser que nos quedemos aquí encerrados, ¿verdad? Porque resulta que no hay tratamiento, no se sabe qué se puede dar, no se sabe qué se puede hacer, nadie sabe nada, nadie entiende qué se pueda hacer, y deberíamos de hacer algo. Y la revista CR y la gente de la revista CR
es una publicación digital entera, me apoyó y empezamos a solicitar apoyo económico a mucha gente que sabíamos y conocíamos que nos podían ayudar. Así logramos, gracias a las cooperativas de mujeres costureras, fabricar en aquellas condiciones de encierro las primeras 50,000 mascarillas que pudiéramos llevar para donarla a las personas que en el momento en que estábamos habían perdido su trabajo, porque si no había mercado, si no había ferias, si no había actividad económica en el país, tampoco los peones agrícolas y los trabajadores del campo, ni ninguno de ellos tenía ninguna posibilidad de recibir un centavo. Entonces, si aparecían 10 pesos era para comprar leche o pan o alguna cosa, pero evidentemente no las mascarillas, para su protección. De manera que empezamos a movernos rápidamente y empezaron las donaciones de muchísima gente muy generosa que nos ayudó enormemente. Y de esa manera, una de las instituciones más importantes en esto fue la Cruz Roja Costarricense, que sin ser nosotros ninguna organización, ninguna institución, nada parecido, logramos reunir dinero. El Banco Popular abrió las cuentas y nos permitió recibir dinero ahí. El Banco Nacional, las cooperativas, Copecaja, nos permitió recibir donaciones ahí. Y así fue creciendo esto, ¿verdad? Y de repente nos encontrábamos en todas las áreas de mayor riesgo social del país. Fuimos literalmente a todas. A Barranca, a Punta Arenas, a Cartago, allá a los lugares más tenebrosos de este mundo, alrededor de donde se construyó aquellos famosos muros para contener las avalanchas del río, ¿cómo se llamaba? Sí, ahí en Taras y en toda aquella zona el reventado, exactamente. Fuimos a todas partes, por supuesto que a Pavas, por supuesto que a Tirraces, por supuesto que a la Carta. Y empecé a darme cuenta del horror. Y claro, Álvaro Vega lo dice precioso, lo dice correctamente, ¿verdad? Lo dice y lo documenta. Y además busca una enorme cantidad de citas importantísimas, de primera calidad, para darle forma y cuerpo a eso. Pero nosotros entonces, con un predicado, ¿verdad? Con una historia y un cuento alrededor de la protección, ¿verdad? La cosa que se podía hacer en aquellas circunstancias, lavarse las manos. Recuerden ustedes lo que era lavarse las manos. Lavarse las manos, entonces todo el mundo a lavarse las manos tras cada cosa que hiciéramos. Y con abundante jabón, y que había que cantar el himno nacional, dar nuestro cerrado. Cuando fuimos a dejar las mascarillas, la gente no tenía agua en su casa. No tenían agua, había que ir al río a traerla. Ahí en la Carpio y en Pavas, la gente de las laderas, ¿verdad? Que viven en las laderas, dichosamente la otra parte ya está un poquito mejor, pero yo trabajé ahí de estudiante muchas horas, montones de semanas trabajando con ellos, y yo esperaba que ya eso no existiera. No, está igual, porque van abarcando más y más guindos, ¿verdad? Y esos que están en el guindo son invisibles, los hemos invisibilizado totalmente. Entonces cuando llegábamos ahí, nos encontrábamos en aquella circunstancia, ¿verdad? ¿Y cómo decirle a esa gente que se lavara las manos? ¿Cómo pedirle que se lavara las manos? ¿Con cuál jabón? ¿Con cuál papel desechable? Dios, ¿qué es esta cosa? ¿Verdad? Hay que aislar a la gente, hay que aislarla, no se revuelvan, ¿verdad? Si era un solo cuarto, era un solo cuarto. Y entonces empezó a cambiar la estrategia, ¿verdad? Porque entonces llegamos
con grandes cantidades de mascarillas, con todos los voluntarios de la Cruz Roja costarricense, que fueron extraordinarios. Un montón de muchachos jóvenes llenos de entusiasmo, llenos de alegría, cooperando y haciendo maravillas para poder llegar a todas las casas. Si les dije que fuimos a todos los lugares, ustedes podrán imaginar la dimensión de la tarea y la cantidad de gente que hubo que recurrir para poder lograrlo. Cuando fuimos a Punta Arenas, evidentemente con la Cruz Roja y los voluntarios de Punta Arenas, ¿verdad? Pero la Cruz Roja nos puso el transporte, nos puso todo el apoyo. Y mucha otra gente nos prestó vehículos para trasladarlo. Y entonces fuimos descubriendo que en realidad lo que había ahí era hambre. No eran mascarillas, era un diario. Entonces cambiamos la estrategia, había que incluir un diario. Porque en la primera pasada, con los muchachos, levantábamos la lista y en la siguiente había que traer los diarios, en camiones, nos prestaron de todo. Y empieza uno a entender la dimensión de lo que Álvaro explica maravillosamente en su libro. Que yo creo que desde ese punto de vista es fundamental para todos los estudiantes que están en la etapa de formación, leer el libro y entender correctamente lo que está pasando, porque está pasando mucho, ¿verdad? Y así, como se invisibiliza a la gente, se invisibilizan las maniobras y las maneras de proceder para irnos complicando y logrando lo que sí ya es un logro en este país, sin duda alguna, dividir este país en pedazos, en fragmentos. Y eso sí duele muchísimo, porque yo todavía crecí con una Costa Rica bastante homogénea, mucho más de lo que es hoy, muchos años después, ¿verdad? Las diferencias son tan brutales, tan abismales, ¿verdad? El afán por el dinero se ha vuelto una cosa pavorosa, pero penoso. Y en mis colegas, yo lo siento tanto, ¿verdad? La gente cobrando sumas increíbles de dinero por cualquier cosa. Intentar ir a la católica o a la bíblica o a los hospitales privados, hay que tener claro que va a haber que empeñar hasta el gato, porque de ahí no sale uno que no es aruñado de arriba abajo. Entonces hay que fortalecer el seguro social y hay que hacerlo eficiente y hay que hacerlo de primera. Si es de primera, a mí me decía un chileno en un congreso, es que el Seguro Social costarricense y el Sistema Nacional de Salud costarricense es lo mejor que tiene la humanidad. Es clarísimo, es lo mejor que hay. ¿Por qué hemos dejado que se venga abajo con gobiernos que no entienden para qué están ahí? Son gente que no tiene el nivel para vivir en este país, realmente. Y no conocen el país, no saben para qué sirve, ni qué cosas hay que hacer para que este país siguiera como estamos en esta universidad maravillosa, increíble, o en las universidades públicas, ¿verdad? Igual en salud, igual en todas las demás actividades, vivienda, todos los determinantes sociales de la salud, justamente. Entonces yo me quedo aquí, porque yo creo que abusé del tiempo, pero me parece que es importante entender que el libro es fantástico, es maravilloso, no solo está tan bien escrito, que lo engancha uno desde la primera página, sino que además enseña y aprende para poder interpretar correctamente los fenómenos políticos y sociales que están ocurriendo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, don Álvaro. A continuación nos acompañará el doctor Arnoldo Mora, quien ha realizado estudios en teología y filosofía, obtuvo un doctorado en filosofía en la Universidad de Lovaina en Bélgica, fue catedrático de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y vicedecano de la Facultad de Letras en dicha institución, cofundador de la Universidad Nacional, ministro de Cultura en el periodo 1994-1998 y actualmente es miembro del número de la Academia Costarricense de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua.
Ha tenido una amplia y destacada participación en el movimiento social costarricense. Cuenta con más de 11 libros publicados en el campo de la historia de la filosofía, del pensamiento social y de la cultura costarricense. También es coautor de más de 16 libros y autor de más de 60 ensayos sobre filosofía, crítica literaria y de las artes. Asimismo, escribe artículos en publicaciones impresas y digitales nacionales e internacionales. Su obra y trayectoria le han merecido muchos premios y reconocimientos, tanto en el país como en el extranjero, entre otros el Premio Anclea J. Echeverría de Ensayo, el Premio Nacional de Difusión Cultural Joaquín García Monge, el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Nacional, la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral en el grado de Comendador, programa oficial de la Orden Leopoldo II, otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Bélgica, y oficial de la Orden de Artes y Letras del Ministerio de Cultura de Francia. Don Hernando, adelante. Muchas gracias, Álvaro, autor, y Álvaro, comentarista. Señoras y señores, presentar un libro como este es dar un enfoque a un acontecimiento. El acontecimiento es lo que en alemán se llama una vivencia, Erlebnis, una vivencia cuya característica fundamental es la sorpresa. Es decir, que somos insertos, estamos insertos en un acontecimiento y no podemos ser observadores. Todos somos protagonistas. Es decir, todos asumimos una actitud activa insertos en el acontecimiento. Imaginémonos, por ejemplo, cosa que espero no pase, pero imaginemos que haya un terremoto. Todos reaccionamos de manera diferente, porque todos somos protagonistas de alguna manera de este evento dentro del cual estamos insertos. Y esto ha pasado con esta pandemia. Esta pandemia tiene la característica de unir a la humanidad. Por desgracia, la humanidad toma conciencia desde el mal. No por lo bueno que estamos haciendo, sino por la presencia, fundamentalmente, la presencia de la muerte. Y es la muerte no que provoca la naturaleza. No es que vino un aerolito y acabó con los dinosaurios, no, y acabará entonces, o acabaría con la especie sapiens. No, es provocado por el ser humano mismo. Es provocado por el propio sapiens, entre comillas, que a veces tiene muy poco de sapiens. Lo vemos, la guerra termonuclear. Ahora en Ucrania, cada uno dice, yo puedo apretar el botón. ¿Pues se dan cuenta de lo que eso significa? Apretar el botón. O otros tipos de la destrucción ecológica, que puede llevar a la desaparición de la especie más lentamente, no por una bomba. Pero ¿quién provoca eso? El ser humano. ¿Quién está provocando el calentamiento de la Tierra? ¿Quién está destruyendo todas las especies, más que ninguna otra especie, a través de la historia de la evolución de la vida sobre la Tierra? El ser humano. Entonces, el ser humano que pregona ser libre no ha tomado conciencia de que la libertad, para que no se convierta en destrucción y libertinaje, tiene que tener límites. Y estos límites son éticos. Y es aquí lo que habla este libro. Este libro fundamentalmente es una lección de ética. La pandemia surgió o fue provocada en laboratorio. Ahora, en esta guerra de Ucrania se encontraron 26 laboratorios de guerra biológica. Qué fácil es matar a alguien sin necesidad de meterle un tiro o tirarle una bomba. Qué fácil es destruir todo lo que nosotros hemos construido. Y que Álvaro habla aquí de
el problema fundamental es el problema del hambre en el mundo. Sí, claro. ¿Cuál es la enfermedad mayor que existe en el mundo? La desnutrición. En tercer nivel de desnutrición, uno se cae, se quiebra y se mata. Y en las encuestas sale que murió de quebradura. No, hombre, se murió de desnutrición. Un resfrío lo mata a uno a último nivel de desnutrición. La desnutrición, y el ser humano está gastando como nunca en armamento. Se hacen las guerras, como la de Ucrania, para experimentar las últimas bombas y los últimos armamentos. Este es el ser humano. Y aquí nos alerta sobre esto. A propósito de la pandemia, nos recuerda que el problema fundamental es política. Y que la política es, en primer lugar, ética. Es el reconocimiento del otro en su condición de otro. Es el reconocimiento del otro como persona, o diríamos en un lenguaje de filosofía política, de sujeto. Sujeto es ser alguien que es reconocido en sus derechos, pero que también, y no lo olvidemos, lo primero, asume sus deberes. Nadie tiene derechos si no asume sus deberes. El deber es anterior al derecho. Y aquí nos recuerda fundamentalmente este libro, fundamentalmente, insisto, es una lección de filosofía política visto desde el punto de vista de la esencia de la política, que es el ejercicio del poder colectivo. El poder. La humanidad ha avanzado desde un punto de vista científico y tecnológico de una manera absolutamente extraordinaria. Y aquí la medicina, y cuando hablo de la medicina, a mí me llamaron el doctor Arrea, creo que era, presidente del Instituto de Investigaciones Científicas de Medicina. Entonces yo desarrollé, yo no soy médico, yo con dificultad me tomo un Alka-Seltzer, el concepto mismo de medicina. La medicina nace para curar una enfermedad. Pero con Pasteur y otros grandes de la humanidad, no solo como médicos, sino como humanistas, surge la medicina preventiva. Es decir, el que alguien esté enfermo es ya un fracaso de la medicina. El ideal es que no se enferme. Y por ende crear las condiciones para que no se enferme. Eso es la medicina preventiva. ¿Y qué es la primera medicina preventiva? Agua potable. Si no hay agua potable, ¿para qué medicamentos y para qué nada? ¿Cuántos millones de seres humanos tienen agua potable actualmente en el mundo? ¿Cuántos millones de seres humanos sufren de desnutrición mientras construimos el armamento más sofisticado? Nos recuerda, por ende, aquí, este libro, que la política, ejercicio de la libertad colectiva, como decía Juan Jacobo Rousseau, el ejercicio de la libertad colectiva es fundamentalmente una toma de conciencia de nuestros deberes para tener entonces derecho a reclamar nuestros derechos. Esta pandemia ha unido a la humanidad en un todo. ¿En qué? En el terror a la muerte. Espero que también ahora el terror a una guerra termonuclear, el terror a la destrucción, al crecimiento, al aumento excesivo del calor en la tierra, la destrucción de los bosques, la contaminación de los océanos, etc. Todo lo que está provocando una sociedad de consumo desenfrenada nos enseñe a la humanidad el valor fundamental sobre el que reposa toda ética, el valor fundamental de la vida. La vida es el valor supremo, es la razón de ser del ejercicio del poder,
es la razón de ser de la política, como asumir el destino de la humanidad para convertirlo en un acto libre. ¿Por qué el ser humano hace política? Porque es el único en la especie, de todas las especies vivientes, al que el futuro no le es dado en un genio. Exclusivamente, claro que sí, somos producto de la evolución genética, pero además de eso, se crea un ámbito de futuro. La libertad, la política consiste en la construcción de un futuro. ¿Qué es la muerte? La muerte es no tener futuro. Así se mueren las personas, se mueren las civilizaciones, así puede desaparecer la humanidad desde el momento en que no es capaz, con todo el inmenso poder científico, tecnológico que tenemos. Hoy estamos viviendo la más grande revolución científico-técnica de la especie sapiens. Si no sabemos construir un futuro, si no sabemos darnos un futuro, este siglo podría ser el último siglo de la especie sapiens. Y no se trata de un apocalipsis, no se trata de anunciar el fin de todo, se trata simplemente de alertar. Hemos de agradecer al otro Álvaro Vega esta colección de ensayos, porque este es un ensayo de ensayos, un conjunto de ensayos que comenzó por ser publicaciones en el semanario Universidad, fueron reconstruidos y tiene la característica de el periodismo y la característica del análisis del científico social especialista en sociología política. El periodismo tiene como característica de ser el testigo del acontecimiento. ¿Qué es lo que nosotros estudiamos en historia? De lo que escribieron los periódicos del pasado. Entonces recogemos eso y damos una crónica de lo que pasó hace un siglo, 2 siglos, 10 siglos. Es decir, es lo que llamamos la crónica de una época. Eso es lo que escribe el periodista y eso es lo que hace Álvaro. Contarnos día por día, semana por semana, cómo estamos viviendo un acontecimiento, no desde fuera. El científico natural, por ejemplo, un médico tiene que ver la enfermedad desde fuera. Si él se involucra mucho, él se muere primero que el paciente. Él tiene que verlo con, eso es la característica fundamental de la ciencia, decimos en epistemología, es la objetividad. Pero en un acontecimiento, esa objetividad se pierde porque uno es protagonista. Desde el momento en que es una protagonista, ve el acontecimiento desde dentro. El insight, que se dice en inglés, en francés, lo que se ve las cosas desde dentro. Es decir, se convierte el periodista en la conciencia lúcida de esa época. Cómo la humanidad o una determinada sociedad en un determinado momento está viviendo un acontecimiento. Pero después viene el científico social, ahí viene la objetividad. Tiene que tomar distancia. Y tomar distancia es analizar, como decía el filósofo Aristóteles, la ciencia consiste en ver los hechos, no desde sí mismos, sino desde sus causas. ¿Qué lo produce? ¿Qué produce? ¿A qué se debe? ¿Por qué surgió esto? Así, surgió la pandemia como llueve en verano, como llueve en invierno y hace sol en verano. Surgió la pandemia como si fuera, qué sé yo, el estallido de una nova en los espacios infinitos. No, es provocada por el ser humano. Por lo menos debe ser también asumida en sus consecuencias por el ser humano. Es decir, la objetividad de la ciencia no nos debe hacer olvidar la seriedad de la ética
la seriedad de los valores. Un análisis científico debe ser objetivo, pero no para quedarse ahí, sino para asumir las consecuencias en nuestra conducta de estos acontecimientos. Y para terminar, un libro como este, y yo digo de todo libro, lo importante no es solo lo que dice, sino la reflexión que en nosotros provoca. Un libro que nos deja indiferentes es un fracaso. Un libro que nos obliga a reflexionar, que nos obliga a tomar posición, que nos obliga a asumir, es un autor que ha tenido un éxito. Yo espero que este libro invite a la reflexión en uno de los acontecimientos más dramáticos que han vivido nuestras generaciones, la pandemia. Gracias. Muchas gracias, don Mario. Ahora es momento de presentar al autor del libro que lanzamos hoy oficialmente con este evento, el doctor Álvaro Vega Sánchez, con estudios en Sociología, Teología y Cultura Centroamericana en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Seminario Bíblico Latinoamericano. Actualmente es catedrático jubilado por la Universidad Nacional, autor de los libros Cuando Roma vino a Centroamérica, Religión y Política, El despertar de la ciudadanía, Ideología del miedo y cultura de la no violencia en Costa Rica, Premio Universidad Nacional en el rama de ensayo, certamen Una Palabra. Las memorias de Vitata, Emma, entre gaviotas y delfines, vivencias en la Costa Rica cuando azota el frío, globalización y afectividad, mención honorífica, rama de ensayo, certamen Una Palabra 2013. Coautor de los libros Lo urgente y lo importante, de Calderón Fournier a Figueres Olsen, una lectura ética de la economía y la sociedad costarricense. Un nuevo marco para la cooperación, políticas económicas de la Unión Europea en Costa Rica y escatología política y esperanza en América Latina, homenaje a Juan Stam. Escribe artículos en el Seminario Universidad y periódicos digitales como Surcos y El País, entre otros. Adelante, don Álvaro. Buenas noches. Muchas gracias por la participación de todos. Quiero agradecer muy especialmente a la editorial de la Universidad Nacional, en la persona de la doctora Iliana. Y Marianela, que fue la... Y Marianela, por supuesto, que fue la que le tocó una parte dura, que fue toda la revisión, la edición, que hizo un excelente trabajo de edición. Muy agradecido con Marianela Camacho. Muy agradecido con don Álvaro, el tocayo, Álvaro Salas, y con don Arnoldo Mora, que fue mi exprofesor en sociología. Arnoldo era de esos profesores que se movían en muchos espacios académicos y en todos enseñaba con gran propiedad. Yo llevé 2 cursos con Arnoldo, uno de epistemología de las ciencias sociales, y pensamiento social en los clásicos. Pero además Arnoldo me tuvo el honor de hacerme la presentación de este libro y hizo lo que hace el buen maestro, decir en 2 páginas lo que a mí me tocó decir en 100. O sea, esa capacidad de síntesis admirable de Arnoldo, que ha aportado tanto a la academia en este país, y que estamos profundamente agradecidos, porque no es casual que la Universidad Nacional haya otorgado un doctorado honoris causa. Es reconocimiento al mérito de alguien con una trayectoria que ha calado profundo en la academia de nuestro país. Ha hecho mucho por la educación y por la cultura de nuestro pueblo. Don Álvaro Salas, muy agradecido por sus palabras también. Yo tengo una gran admiración por don Álvaro, porque se ha movido de abajo hacia arriba, como decíamos antes, desde los pobres siempre, y con ellos, y acompañándoles en situaciones difíciles, y propició una genial idea, y la impulsó y la concretó prácticamente, aunque tuvo algunos otros colaboradores, pero que son los EBAIS. Yo tengo el EBAIS ahí en San Rafael de Montes de Oca, 1 kilómetro de mi casa, y pronto tengo una cita con un especialista, un otorrino. Tengo que viajar nada más 1 kilómetro, y eso gracias a don Álvaro y a toda la gente que le acompañó en ese increíble proyecto de democratización de la salud pública en este país. Bueno, yo agradezco también a muchos amigos que siempre son un aporte. Un libro
Y ahí está para testificarlo la bibliografía. Bien, sin el aporte de otros y sin recoger eso, uno difícilmente podría escribir, ¿verdad? Hay que reconocer que es un producto muy colectivo. Y un aporte muy importante es el aporte afectivo, emocional, espiritual de la familia. Bueno, aquí está mi esposa, que siempre es una lectora un poquito crítica de mis libros, pero me aporta muchísimo, me aporta muchísimo. Y por supuesto mi hija, mi yerno, que es un segundo hijo, y mi nieto Daniel, que lamentablemente hoy no pudo venir. Yo le dediqué el libro a Daniel, pero se enfermó, lamentablemente. Y tenía ganas de venir, pero me dejó buenos augurios. Me dijo de despedida, Avo, porque me dice Avo, que te vaya muy bien en la presentación. Bueno, muchas gracias, espero que sí nos vaya bien, que somos varios. Yo dediqué el libro a Daniel pensando también en algo muy importante, que es el desafío que tenemos como costarricenses de superar ese país que ya casi no lo reconocemos, como decía don Álvaro ahora. Casi no nos reconocemos ahorita en este país, de transformarlo para que realmente volvamos un poquito a recoger los grandes aportes que hicieron de este país un país realmente maravilloso en democracia, en paz, en justicia social, en desarrollo humano, que nos puso a puntear en América Latina en el desarrollo humano. Y ese país tenemos que volver a reconstruirlo. Y yo veo que hay muchas posibilidades, a pesar de que el panorama a veces se vuelve bastante oscuro. Dediqué este libro a Daniel también pensando en lo valioso de la salud pública de este país, que ha tenido a los niños como su punto principal. Yo pienso que hubo dos grandes logros históricos cuando los niños descalzos se cansaron, ¿verdad? Como recordaba siempre, ¿cómo se llamaba el presidente de la Caja? Miranda. Don Guido Miranda, ¿verdad? Que el gran logro de este país había sido calzar a los niños, porque al calzarlos había evitado enfermedades terribles, de diarreas que llevamos muchos niños a la muerte. Don Pepe decía que hacer la revolución es calzar a la gente. Es calzar a la gente, imagínense, un gran logro. Y en términos de salud, una política social visionaria que planteó que hay que poner a los niños de mensaje, aunque sea con botitas de hule, de unas rojas que usábamos nosotros en nuestro tiempo, pero que era un antídoto contra tanta enfermedad. Lo otro, obviamente, comida para los niños, que fue un gran logro, especialmente en el gobierno de Daniel Luber. Los comedores escolares, que ahora han venido a menos, pero los comedores escolares, como decía don Álvaro, la nutrición es clave para la educación. Entonces, esta apuesta del país por esta combinación virtuosa de una educación para la salud y una salud para la educación, la apuesta más maravillosa que ha habido en este país, que se ha venido devaluando en las últimas décadas, obviamente, que se ha profundizado en los últimos gobiernos, sin duda, pero que tenemos que sostenerla contra viento y marea, porque es una combinación virtuosa que ha hecho la diferencia en este país y esperamos que la siga haciendo, a pesar de que ahorita lamentablemente se ha venido de valor. Bueno, yendo sobre el ensayo, en un ensayo hay argumentación, hay datos, quizás no muchos, hay análisis, hay interpretación, pero por sobre todo tienen que haber imágenes, me parece, imágenes. Y de alguna manera, todo esto anterior, el análisis, la interpretación, los datos, tienen que estar en función de las imágenes. Y las imágenes entonces se convierten como la amalgama de todos los datos y los análisis. Y son las que de alguna manera buscan persuadir, comunicar al lector. Yo trabajé con tres imágenes básicamente: la del baile y la danza, la del cerco y la imagen del enemigo. Ahora, la pandemia, como decía don Arnoldo,
Hay varias hipótesis probables de sus causas. Algunos hablaron efectivamente de que fue creado un laboratorio, liberado un laboratorio con intenciones de ciertos sectores que querían de alguna manera relanzar el sistema, que lo sentían agotado, inadaptado, y había que adaptarlo de alguna manera a las nuevas condiciones de desarrollo tecnológico y darle un nuevo aire al sistema, principalmente los poderes fácticos del capitalismo global hegemónico. Otros también plantearon la hipótesis de que fuera por zoonosis, la causa sea por transmisión de un animal, alguien que consuma, ¿verdad? Un zoonosis es el doctor, ¿verdad? Sí. El área esta, donde hay traslado por contacto con animales, en aquel caso de los chinos con los murciélagos y todo esto. Bueno, hipótesis probables, pero lo que destaqué en el ensayo es que independientemente de todo esto, la pandemia fue muy bien aprovechada, muy bien utilizada, cayó como anillo al dedo para estos poderes del capitalismo neoliberal. Y contribuyó a ampliar el cerco, casi hasta adquirir la condición de gueto, cada vez más arrinconando, cada vez más sometiendo a condiciones de pobreza, de miseria. De tal manera que este cerco neoliberal se fue ampliando. Y en ese sentido, sí, como bien decía don Álvaro también, el problema fundamental es que la pandemia puso de manifiesto y reforzó esas políticas que el neoliberalismo ha venido promocionando, ¿no? Que de alguna manera el neoliberalismo es como la versión contemporánea del capitalismo salvaje de la era industrial y postindustrial. ¿Qué ha generado? ¿Qué generó ese capitalismo salvaje? Obviamente pobreza, miseria y gran desigualdad. Y lo que hemos tenido es entonces una desigualdad escandalosa en nuestro tiempo. Y Costa Rica lamentablemente ha entrado en esta lógica ocupando primer lugar, ya no de desarrollo humano, sino de desigualdad. Y ahora la pandemia fue muy bien utilizada por lo que yo llamo esta alianza tripartita entre unos políticos que se han venido derechizando extremadamente, entre unos medios de comunicación que han venido oxigenando las estrategias y las políticas neoliberales de estos políticos, y por supuesto entre un sector oligárquico empresarial nacional y transnacional, bueno, coaligado también a los grandes organismos financieros internacionales que hacen un acompañamiento directo con la deuda, ¿no? Que nos endeuden cada vez más con tal de supuestamente que podamos continuar sosteniendo más o menos nuestros programas e instituciones sociales, y no tener con eso, le hacen un favor a los sectores económicos poderosos, porque entonces no hay necesidad de cobrarles los impuestos y de impulsar una política justa desde el punto de vista tributario, ¿verdad? Y entonces se sigue de alguna manera con esa política de tolerancia con los sectores económicos más poderosos del país. Bueno, aquí la pandemia fue aprovechada políticamente en ese sentido. Dos proyectos vinieron a golpear casi letalmente nuestro Estado Social de Derecho: el proyecto de empleo público y el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Qué contradicción? Fortalecimiento de las finanzas públicas, pero debilitamiento total de la institucionalidad social. Es que no tiene lógica eso, que se fortalezca la finanza pública supuestamente para darle más oxígeno a la inversión social, y es todo lo contrario. Entonces el fortalecimiento es una lógica del capital financiero, de financiar, sí, fortalecer con más impuestos, pero para pagar deuda nada más. Y pagamos deuda externa, pero no pagamos deuda interna, pero no le pagamos a la caja. 2 billones y resto. Entonces es realmente una política económica totalmente contradictoria. ¿Qué ha generado todo este proyecto neoliberal? Una escandalosa pobreza que, como dijo el doctor, fue muy evidenciada. Murieron 6.3 millones por la pandemia en 3 años y un poquito más en el mundo, pero mientras tanto 3.1 millones de niños
morían por año. O sea, mientras en esos 3 años murieron 6.3, murieron solo niños 9.1 millones de desnutrición. En América Latina, la FAO documenta que son 5 millones de niños en desnutrición crónica, ya decía el doctor, y de esos 700.000 con muchas probabilidades de morir por desnutrición crónica. Decía el director de la FAO, lamentablemente, como la desnutrición no se ve como una pandemia, entonces pasa casi desapercibida. Pero es como, le ponía un tema muy dramático, es como si le cortaran la mano a un niño o a 5 millones de niños. Tal vez si se hiciera un crimen así, sería más notorio, pero que realmente es el drama que vivimos cotidianamente. Entonces, ese es el virus que más mata, es el doctor, el virus que realmente tenemos que atacar, ¿no? El que tenemos que atacar. Entonces, por eso la imagen del enemigo, el enemigo no es el COVID, no es el SIDA, no es el dengue, aunque realmente son expresiones de un enemigo fundamental, que es un proyecto económico y social sostenido por unos políticos que cada vez se derechizan más para apoyar a ciertos sectores y dar un golpe letal al Estado Social de Derecho, cambiarlo por un Estado oligárquico, neoliberal, que yo le decía a Arnoldo, ahora venimos comentando que se está convirtiendo en un Estado fallido, porque los estados que se ponen al servicio no solo de las mafias, digamos, del narcotráfico, sino de las otras, son estados fallidos, porque son estados que están al servicio de sectores muy pequeños, no son estados que están al servicio del bien común, no son estados que están al servicio de la gran colectividad. Se visten de estados democráticos, pero son estados oligárquicos, son estados que están al servicio de ciertos sectores. Bueno, aquí con la aprobación de estas leyes también se contribuyó a debilitar toda la inversión e institucionalidad social. Tenemos un gran desafío en ese sentido. Ahora, ¿cuál es la tarea a seguir ante esta situación? Tenemos que de alguna manera buscar cómo romper con este cerco. Hay que crear una ruptura de este cerco. En los años 70, tal vez algunos de los que somos más viejillos recuerdan que había una canción famosa protesta que decía a desalambrar, que esta tierra es mía, es tuya y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Eran las luchas agrarias, ¿verdad? Salvador Allende. Salvador Allende, sí. A desalambrar, eran luchas agrarias. En una novela de Ramón Amaya, del hondureño, que es una versión de Mamita Yunaya aquí nuestra, que se llama Prisión Verde, de los campesinos, los poquiteros, que lo llamaban los pequeños propietarios, decían que las cercas se corrían de noche. Era porque no era en los años 40, porque la compañía bananera de un día para otro compraba la finca y extendía sus fronteras de tierras, y los campesinos se quedaban sin tierra y se proletarizaban, es decir, se convertían en jornaleros de la misma compañía. Bueno, a desalambrar. La imagen de la cerca, bueno, también nos remite a la lucha que están librando nuestros indígenas. Están recuperando sus tierras, están desalambrando. Ahí es un poco al revés, ¿verdad? Porque ellos están de alguna manera reconquistando lo que les pertenece. Decía Omar Dengo en un epígrafe que coloqué en el libro que la patria puede verse en un doble sentido. Puede verse como territorio o como espíritu. Pero un territorio estéril y un espíritu cargado de odios no son cosas destinadas a permanecer. Lo que estamos viendo en nuestro país es que nos hemos venido esterilizando. Las políticas económicas no solucionan los problemas reales, humanos, de la pobreza, de la desigualdad. Entonces, este es un territorio que era un territorio muy fértil y ahora se está esterilizando. Bueno, esta reconquista de los indígenas de sus territorios
nos da la imagen también de una recuperación para desesterilizar la tierra, porque la convivencia del indígena con la tierra tiene otra lógica, es de convivencia con, más que de explotación de. Y nosotros tenemos que aprender también en esa dirección, para enfrentar toda esta lucha del cambio climático, cómo aprender a convivir con la naturaleza, cómo tener relaciones más afectivas, que sean más constructivas, porque tenemos que humanizar el mundo, pero también tenemos que, para humanizarlo hay que naturalizarlo, hay que volver a ese encuentro con la naturaleza de manera más, hacer una sinergia más rica, más profunda. Entonces son derechos humanos, sí, derechos de los indígenas, sí, pero coligados a los derechos también de nuestra naturaleza. En esta lucha, de alguna manera también yo siento que los indígenas han estado inspirados en lo que fue luchas desde la conquista y que se reflejan, bueno, las grandes rebeliones en la conquista, de las que tuvimos aquí, como la rebelión de Belver en 1709, pero rebeliones que también estuvieron antecedidas por otras, como la de Juan Serrabá, para rescatar una lucha muy interesante, porque la lucha de Juan Serrabá fue para rescatar los huesos que los españoles habían sacado de la fosa clánica, porque para el indígena los caciques muertos estaban vivos y eran inspiración para la lucha. Los españoles leen eso y entonces van y sacan los huesos de la fosa clánica y los trasladan a la iglesia. Y la reconquista de los huesos era muy importante para revitalizar la fuerza liberadora, la rebelión de los indígenas. Entonces van y rescatan los huesos. Hay un cronista español que dice que cuando los indígenas rescataron los huesos, dicen que brincaban como demonios. Era una danza también. Era una danza de libertad, no era una danza de muerte. Una danza de libertad. Bueno, tenemos en los Borucas también la fiesta de los Diablitos. Esa fiesta deberíamos de hacerla nacional, ¿no creen? ¿No? La fiesta de los Diablitos es genial, porque es la resistencia de los indígenas ante el poder colonial, el toro. Existen en otras culturas indígenas en toda América Latina. Toda América Latina, pero no se ha trasladado, todavía no se ha generalizado la celebración de la fiesta de los Diablitos. Es muy importante. El primer héroe es Garavito. El primero es Garavito, sí. Se enfrenta a Vázquez de Coronado. Fuego Prevere. Esta danza de libertad es muy importante. Hay que recuperar. Creo que estamos en esta lucha. Me parece que hay que la tarea de recuperar este Estado de Derecho a como dé lugar. Ustedes recordarán que Pepe Figueres era el que decía que Costa Rica era como una finquita, dando a entender que era manejable, administrable, ¿verdad? Que se podían hacer cosas buenas. Él contribuyó a hacer algunas bastante buenas, sin duda. Otro presidente vino y dijo que la finca estaba en charraleada y que había que limpiarla, pero y tenía razón, ¿verdad? Se había convertido casi en un lote baldío donde cada quien hace su agosto, entonces había que limpiarla de la corrupción, pero no más sacó el machete y lo volvió a enfundar, porque fue el dicho del presidente, no es igual verla venir que bailar con ella. Entonces la situación se ponía muy cuesta arriba. Esta finquita continúa encharraleada. Hay una necesidad fundamental de reconstruir esto, y para eso yo pienso, y es lo que he planteado en el libro, en el ensayo, necesitamos una nueva alianza de fuerzas sociales que puedan de alguna manera contrarrestar este embate neoliberal que nos está devastando desde el punto de vista social. Se habla mucho de la reactivación económica, pero muy poco de la reactivación social, y no hay reactivación económica sin reactivación social. Fue lo que nos heredó la reforma de los años 40. Tenemos el gran desafío de una segunda reforma social en nuestro país. Bueno, un poco esa era la intención del texto, problematizar un poco alrededor de lo que fue esta pandemia y contribuir de alguna manera a que la reflexión crítica nos haga
despertar a las posibilidades que tenemos como país, porque tenemos una rica herencia para que podamos de nuevo convertirnos en un país puntero en desarrollo humano y en calidad de vida. Bueno, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, don Álvaro. A continuación, la doctora Elina Araya hará la entrega oficial del ejemplar de su libro al autor. Doña Eliana, don Álvaro, están aquí al frente para hacerle la entrega. Se la le entrego el libro. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Es un gusto. Un abrazo. Muy agradecido. Muy bien, ahora abrimos un pequeño espacio de diálogo entre los presentadores por si quisieran comentar algo más, el autor y el público que nos acompaña en la sala en caso de que haya preguntas o algún comentario. Si no tienen ningún comentario adicional sobre la obra, pues entonces para dar finalizado este evento, agradecemos al autor Álvaro Vega Sánchez su confianza en nuestro sello editorial para publicar su libro. A los presentadores les agradecemos su participación y sus valiosos comentarios sobre la obra Bailando con el enemigo, el cerco neoliberal en tiempo de pandemia. También a quienes nos acompañaron en la transmisión en línea y aquí en la sala. Este libro, así como el resto del catálogo de La Laguna, se encuentra disponible en la librería de la Universidad Nacional, en el campus Omar Dengo y en nuestra página web. En este caso particular, la obra está disponible también como libro impreso y como libro electrónico. El libro electrónico se puede comprar en la plataforma de la página web de la editorial y en UNIBOOK, que es la Unión de Editoriales Universitarias Españolas para la distribución y venta de libros editoriales universidades españolas y ahora también de las latinoamericanas y costarricenses. Les agradecemos su compañía. Buenas noches. Gracias.